El día de hoy continuamos con Jesús como el gran sumo sacerdote, pero hoy es la culminación de ese tema y vamos a abrir allá en Hebreos 7, capítulo 7, del versículo 23 al versículo 28. Si alguien no tiene Biblia, ahí hay Biblias en la mesa, puede tomar una sin compromiso. La idea es que pueda leer. Hebreos capítulo 7, del 23 al 28. Cuando uno empieza a hablar de quién es Jesús, quién es el Señor Jesús, hay un gran dilema, o dos grandes dilemas, y es que uno no sabe por dónde agarrar, porque toda la Biblia habla de Jesús. Entonces siempre hay un poco de dilema hacia qué vamos a hablar, hacia qué lo vamos a direccionar, y eso me pasó el día de hoy. Ya encontramos Hebreos 7, del 23 al 28. Dice: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Ustedes continúen. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Porque la ley constituye, todos juntos, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. El día de hoy vamos a hacer una conclusión de todo lo que hemos predicado hasta ahora y vamos a hacer la apertura de todo lo que vamos a predicar. Entonces, ¿qué es lo que hemos predicado hasta el día de hoy? Solo hemos abarcado dos evangelios, dos testimonios de evangelio, que es Lucas y que es Mateo. Lucas nos presenta al Señor como hombre, como sacerdote, esos dos son los principales, y Mateo como rey y como león. Hicimos por ahí, yo quería agarrar por buey, pero no hemos salido de estos dos. Todo este tiempo las enseñanzas simplemente ha sido enfocado en estos cuatro ámbitos, en estas cuatro caras, en estas cuatro profesiones. El día de hoy es la conclusión, no el fin, porque podemos continuar muchísimo, pero sí es la conclusión de lo que hemos ido hablando. Porque era necesario que el Señor Jesús fuera totalmente hombre y porque era necesario que Él fuera el Rey de los judíos. Y por qué los evangelios nos lo presentan como lo presentan. Entonces, para partir de ahí, tenemos que tener claro quién es Jesús. Yo trato de sacar un tema específico por lo que quiero predicar. Me gusta organizarme y trazar una línea, una temática para poder predicar por varios dominicales, algo en específico. Pero hay algo que yo no puedo evitar y es que cuando el Señor quiere hablar, Él me pone la inquietud. Y yo, como me puse de bocón a decirle de que yo quería hacer su voluntad, pues me tocó someterme. Entonces, si el Señor me dice haga esto, pues me toca, porque yo me puse de bocón. Como cuando Él dijo, ¿y a quién enviaremos? Pregunta Isaías, y Isaías dice, envíame a mí. Pues lo pusieron a llevar toda la palabra de profecía. Y yo trato de llevar un tema, pero el Señor me dijo, hoy hablando sobre esto, yo era dele por un lado, de por el otro, y yo, ¿qué voy a predicar? O sea, sé lo que voy a predicar, pero no podía organizarme. Hasta que el Señor me dijo, vamos a hablar de la unción. Pero ¿por qué es importante hablar y referirnos de la importancia de que el Señor Jesús fue ungido para sacerdote? Porque estamos hablando de quién es Jesús. Hay un gran problema en el cristianismo actual, moderno, y es que nos hemos vuelto conformistas.
¿Por qué? Porque no sirve cualquier iglesia. Entonces, si yo asisto a la iglesia que queda media hora, pero crucé por esta, yo entro. Y no nos afanamos y nos preocupamos por asistir y vivir en una iglesia que nos enseñe la palabra. Es decir, no nos preocupamos por asistir a una iglesia que se preocupe por enseñar lo que la Biblia dice, sino que vamos a cualquiera. Entonces yo aprendí que el Señor Jesús es Dios y que el bautismo es en el nombre de Jesús y que Dios es uno, pero yo voy a cualquiera porque lo importante es ir a la iglesia. Y eso es un gran problema, porque lo que el Señor quiere es que vayamos a donde nos hable la sana doctrina. No podemos ser una luz escondida, pero tampoco podemos iluminarnos en la oscuridad. No es que el Señor me llamó a salvar a los perdidos, entonces hoy en la noche me voy a meter a una discoteca a evangelizar a todos esos perdidos. Así tampoco funciona. Porque esos perdidos en algún momento están en sus casas, en sus lugares, ahí es donde podemos obrar. O sea, no tengo por qué yo ir a meterme a un lugar donde no debo estar. Y yo decía al Señor, Señor, pero ¿para qué voy a decir eso? Si me voy a meter en problemas. Pero el Señor me dijo, es que hay que tener claro quién soy yo. Justamente lo que hemos estado hablando. Y yo no puedo ir a un lugar donde me enseñen que Jesús es otra cosa, otro ser, una parte, una esencia, pero no lo que es Él. Y por muy bonito que parezca y por muy bonito que me guste, yo tengo que ir a donde me hable la verdad. Y yo le he dicho al Señor, yo soy muy amable, amiguero y todo, pero yo siempre prefiero ser áspero con la verdad a ser humilde con la mentira. Entonces, como hablamos el miércoles, ustedes me piden un consejo a mí, yo les voy a poner las dos condiciones, lo bueno y lo malo, pero la decisión la tiene que tomar usted. Entonces, si usted me dice a mí quién es Jesús, ahí sí ya no me puedo meter yo a decirle lo bueno y lo malo. Yo le voy a decir lo que dice la Biblia. No voy a hablarle por mi pensamiento, no voy a hablarle lo que yo opino, no voy a hablarle lo que a mí me parece, porque estamos hablando de lo que ya tenemos. Entonces, si yo conozco lo que me dice la Biblia, conozco la verdad y conozco la esencia, yo no tengo por qué estar buscando otros lugares. Y se los dejo ahí, porque el Señor me dijo que os dijera. Ya. Yo libre responsabilidad. Esta noche voy a dormir yo en paz. No voy a tener problema con nadie. El Señor no me va a levantar a medianoche, que porque yo no hablé lo que Él me dijo. ¿Y por qué es la esencia? Porque hay que entender de que Dios es uno. Uno es su nombre, una es su esencia, una es su profesión, una es su labor. Bueno, hay muchas profesiones que Él ejerció, pero una es la esencia principal, fundamental de Él. Si empezamos a leer la Biblia, desde el Antiguo Testamento, Ezequiel 34, del 11 al 12, yo lo leo rápido para que nos rinda el tiempo. Dice, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar a mis ovejas. ¿Y Juan qué dice? En Juan dice Jesús, yo soy el buen pastor. ¿En qué momento se me dividió Jesús? Él está diciendo, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Como reconocen su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. El Dios en el Antiguo Testamento está diciendo que solo hay uno, una es la adoración de Él, una es la esencia de Él, solo uno puede recibir toda gloria, y Él dice, yo mismo iré. En Zacarías 9:9, eso lo leímos cuando estábamos hablando en Mateo de que Jesús es rey, dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Y quién fue el que entró a Jerusalén cabalgando en un pollino? Jesús. Entonces, o sea, lógica. Jeremías 31, del 31 al 34, dice, he aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Haré.
yo, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice el Señor, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Entonces el Señor desde el principio, desde Génesis, ha ido prometiendo de que iba a venir Él a salvar a la humanidad. Y cuando inician los evangelios, me empiezan a nombrar de que Cristo era el Mesías. El Mesías era la palabra en hebreo. El Cristo era la palabra en griego, que significa, ¿qué significa Mesías o Cristo? Ungido. Punto para el hermano Abraham. Ya al hermano Abraham le tocó la trompeta de los mariachis ahorita. Punto para el hermano Abraham. Mesías o Cristo significa ungido. Y entonces ahí lo viene, ¿ungido de qué? ¿Ungido para qué? Ungido. ¿Qué es ungido? Entonces, como hemos estado hablando justamente de Jesús como el gran sumo sacerdote, vamos a entrar a hablar de lo que hablamos hecho ya. ¿Recuerdan? El espejo, la imagen y la verdad. La sombra y lo que es. Eso hablamos hace 8 días. Que empezamos a comparar lo que era o lo que aparentaba y ahorita sí lo que somos. Y eso justamente fue lo que hizo el Señor. El Señor era judío. Y dice en Mateo justamente 5, yo no he venido a eliminar, ni a contrariar, ni a evitar la ley, sino que he venido a cumplirla y a cumplirla toda. Entonces, si vamos al sacerdocio judío, empezamos a darnos cuenta de que empecemos a diferenciarlos. El Señor separó a todo el pueblo de Leví para el sacerdocio, para el servicio del altar, no el sacerdocio. Entonces, si lo vemos a la actualidad, todos somos sacerdotes o servidores del Señor. Bueno, los que aceptamos y entramos e ingresamos y hacemos parte de su iglesia. Los levitas en general, todos lo que hacían era que ayudaban con las sillas, con la música, con el sonido, con toda esa parte. Cuando el Señor decidió separar a Aarón y a todo su linaje, lo escogió por sumo sacerdote. Y estos no eran los que regresaban a la silla, estos eran los que ofrecían sacrificios, oficiaban ceremonias y enseñaban la ley y daban orientación espiritual. Y los únicos que eran ungidos eran los sacerdotes y los reyes. Y la unción, ¿cómo era? Iban, se presentaban, le aplicaban aceite, un aceite que estaba preparado exclusivamente para ellos, totalmente distinto, con las instrucciones claras de cómo era, y los ungían. Y ya de ahí en ese momento ellos pasaban a ser apartados para algo. Y entonces había unas características en particular que cuando ellos eran ungidos, inmediatamente debían empezar a cumplir como unos ciertos pasos. Hay muchos, yo quise simplemente traer aquí a memoria 6. Lo primero, por obviedad, el sacerdote o el sumo sacerdote debía ser hombre y debía ser primogénito. Entonces, en Números 8, 17 y 18 dice: porque mío es todo primogénito de entre los hijos de Israel, así de hombres como de animales, desde el día que yo hería todo primogénito de la tierra de Egipto, lo santifiqué para mí. Y he tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. Entonces, él decidió, en vez de agarrar a cada primogénito de cada tribu, agarró a los levitas y los convirtió hacia la parte del sacerdocio. Pero el Señor lo que quiere es lo primogénito.
Si usted se da cuenta, para el sacrificio siempre agarraban al primer cabrito, al primer cordero, a la primera vaca, al primer toro, al más gordito, pero tenía que ser el primero. Y lo dice, ¿por qué es importante esto? Cuando entraban en la parte del santuario, si han escuchado lo de los saduceos. En el tiempo de Jesús, los saduceos. Los saduceos eran un linaje que venían de Sadoc, que era el sumo sacerdote que estuvo entre David y Salomón. En el transcurso entre idas y vueltas, reyes que conquistaron Israel quitaban y ponían sumos sacerdotes a su gusto. Pero ellos se volvieron muy celosos en su linaje. Tanto así que en los tiempos de Jesús, los dos que nombran ahí, sumos sacerdotes, eran descendientes directos de Sadoc. Entonces, para un judío era tan importante que su primer hijo fuera hombre, porque él era el que iba a heredar, era el que iba a continuar, era el que seguía el linaje. Entonces, el sumo sacerdote era demasiado importante que su hijo fuera el primogénito, porque eso le daba la prioridad para que continuara con el servicio. Porque si lo tocaba pasárselo a su hermano, que su hermano sí tenía un hijo, un varón. Entonces era prioridad eso. Porque llegamos a esto. Cuando hablamos del Señor, la Biblia nos habla de que Él era el hijo unigénito y el primogénito. O sea, hijo único de Dios y el primogénito de Dios. Y uno va a decir, ¿cómo así es que Jesús fue creado desde que nació? No. Por eso al principio hablamos de quién era Dios. Porque vamos a resaltar el trabajo salvador del Señor Jesús, pero no quiero que piensen que estoy hablando de otra persona, que de una parte, que la tercera parte, porque estamos hablando de lo mismo. Pero Él tenía que hacerse humano para poder que nosotros alcanzáramos la salvación. Entonces San Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre unigénito Hijo de Dios. Y lo hemos entrado a hablar del nombre. Pero si ve que desde ya la Biblia nos está hablando de que hay un nombre que es sobre todo nombre y que sobre este nombre hay que creer. O sea, ni siquiera nos está hablando de que creamos en algo, sino que creamos en el nombre. Y si ve que no nos hemos salido, el principio cuando empezamos a predicar, ¿qué hablamos? Que cuando el Espíritu venga convencerá al mundo de justicia, juicio y pecado, de pecado por cuanto no me han conocido. Ahí seguimos, no hemos salido de la primera predicación que yo di aquí y ya vamos para medio año. Porque es que es tan importante entender cuál es el nombre. El nombre lo es todo. Pero vamos ahí. Colosenses 1, 15 al 20, ¿qué dice? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestados. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ahora les pregunto yo, si estoy yo con mi esposa en la casa y salí yo a la tienda o a los tacos a comprarme un taquito al pastor, y cuando vuelvo la casa está incendiada, pero yo estoy con mi hija, ¿quién va a ir a salvar a mi esposa? ¿Voy yo o mando a mi hija?
O sea, lógica. Y si el Señor mismo nos creó a su imagen y semejanza, nos dio su mente y su raciocinio, Él va a mandar a alguien a morir por nosotros, o lo haría Él mismo. O sea, en la salvación Él mandaría a otro, liberando responsabilidades, o Él mismo lo haría. Básico. Entonces hay cosas que ya están de más rebuscarle. ¿Por qué? Porque vamos a hablar del Padre, vamos a hablar del Hijo, vamos a hablar de todo, pero no estamos hablando de poco de gente arriba esperando a ver qué pasa. Estamos hablando de lo mismo. Pero el Señor tenía que venir a cumplir la ley al pie de la letra, entonces Él tenía que ejercer todo lo que Él mismo había establecido en su ley. Él no iba a quebrantar la ley ni lo que Él hizo, porque dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Él dice, se hace, dice la Biblia. Yo dije, se cumple. Entonces Él mismo no va a venir a romper algo que Él mismo puso de condición. Por eso tuvo que Él mismo, dice lo que leíamos en Filipenses, despojarse y manifestarse en carne. Básico. Y luego empezó a hablar de unicidad, pero más adelante vamos a hablar de unicidad. Isaías 42, del 1 al 9 dice: he aquí mi siervo, yo lo sostendré. Mi escogido en que mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones, no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles, no quebrará la calle cascada, ni apagará el pábilo humeante que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así dice el Señor Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo, Señor, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abran los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casa de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas antes que salgan la luz. Yo os las haré notorias. Y el pedacito donde dice: no daré a otro mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. ¿Por qué lo digo esto? Porque la segunda condición para ser un sacerdote, sumo sacerdote, era ser ungido. Y la unción iba en dos partes. Una iba en el lavamiento completo, él tenía que meterse y lavarse completo, y otra era el del aceite. Dice lo que acabamos de leer arriba, toda esa parte de Levítico 17 empieza a tener, a 21, perdón, empieza a hacer todas estas inscripciones. Y entonces uno dice, bueno, ¿y qué tiene que ver el Señor con eso? Pues, ¿qué fue lo que pasó en el bautismo del Señor? ¿Ustedes qué me dicen? Mateo 3, del 13 al 17. Ahí se cumplieron tres condiciones para el sumo sacerdocio. La primera, que fuera hombre. La segunda, que tuviera 30 años. Y la tercera, la unción, que fuera ungido y apartado. Por eso el Señor no empezó su ministerio antes del bautismo, porque Él tenía que ser ungido. Y acabamos de leer donde dice: he aquí mi siervo, yo lo sostendré con contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu. Entonces a Juan le dijeron, a Juan el Bautista: al que tú bautices y veas descender el espíritu como paloma, este es el ungido. Este es el separado, este es el que va a salvarnos. ¿Y qué pasó en Mateo 3:13? Lucas me dice que tenía 30 años, primera condición cumplida. ¿Por qué? Porque Números 4 dice: desde la edad de 30 años para arriba hasta los 50 años, todos los que entren en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. O sea que en el sacerdocio levita la condición era que fuera de 30 años para arriba.
Por eso el Señor no inició su ministerio antes, porque Él iba a cumplir la ley. Empezó a los 30 años, según Lucas. ¿Y qué dice Mateo 3, del 13 al 17? Entonces Jesús vino de Galilea a Juan el Jordán para ser bautizado por él, mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este pedacito no es la demostración de ninguna deidad, es simplemente el cumplimiento de la palabra de la unción o del ungido de Jesús. No tiene nada que ver con Dios. O sea, de que si Dios es uno, de que nada que ver con eso. Todo el proceso es el cumplimiento de la profecía de que iba a ser uno el ungido. Eso es lo que ocurre ahí. Queremos meterle de que con quién hablaba, de que quién habló, de que quién estaba, de que... Nada que ver. La Biblia ni siquiera le importa a la Biblia mostrarnos eso. Lo que nos está diciendo es que Él está cumpliendo la profecía. Recuerda del que hablaron, recuerda del que prometieron, recuerda que venía un Salvador. Este es mi Hijo amado, el que tengo complacencia. Es como si le dijeran a los judíos: este es el Mesías, este es el Cristo. Por eso desde ahí le decían: ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú el Mesías o Mesías? Porque se estaba cumpliendo la profecía. Entonces el Señor aquí empieza a ejercer su ministerio, como los levitas, a los 30 años. Él no rompió ninguna ley, ¿sí ve? Pero él tenía, ¿qué pasó? Que tenía que venir a cambiarlo todo. Por esa razón es que él no venía del sumo sacerdote Aarón, sino que venía de la orden de Melquisedec, porque él estaba por encima. Y acabamos de leer en Isaías: ya no vengo yo a enseñarles la ley, sino a ponerla en sus corazones. O sea, él vino a sobrepasar todo lo que había pasado anteriormente. Y no podía hacer de los levitas, ¿por qué? Porque dice que los levitas daban, lo acabamos de leer, Hebreos 7, el comienzo de la enseñanza, dice: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Entonces, claro, el sacerdote iba y cuando moría, pues el hijo lo reemplazaba. Y todos los años estaban ofreciendo sacrificios. Pero cuando vino el Señor y se presentó como el gran sumo sacerdote, Él mismo era la ofrenda. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de que, Hebreos 8, del 3 al 5, dice: porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que éste también tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera será sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Entonces los sacerdotes tenían que ofrecer otro sacrificio que los reemplazara a ellos y al pueblo. El Señor Jesús vino y Él mismo era el sacrificio. Por esa razón es que leemos ahí mismo pegado, dice: mas el Señor Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acerquen a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. O sea, gracias a que Él mismo fue el que se ofreció y entró al tabernáculo a ofrecer ese sacrificio, tenemos una salvación para siempre. Entonces, como ya pecamos, ya somos salvos, podemos pecar otra vez. No, la salvación es para siempre, para los que van llegando nuevos. Como yo no conocía al Señor y llegué hoy me alcanzó la salvación. Pero yo, ya que estoy aquí adentro, pues no me voy a salir. No puedo ser desagradecido. Entonces, el sacerdote ofrecía otros sacrificios. El sacerdote era mientras vivía, pero el Señor se ofreció a sí mismo, y el Señor es por la eternidad. Quinta condición: que fuera
totalmente y físicamente puro o sano. Dice Levítico 21:17. Habla a Aarón y dile: ninguno de tus descendientes, por sus generaciones, que tenga algún defecto, se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Y el Señor Jesús, cuando murió sin ningún defecto. O sea, murió destrozado por el sacrificio. Pero dice que se acercaron a romperle los huesos a la gente a los que estaban crucificados con él, para que pues se descolgara, murieran más rápidos. Pero cuando llegaron al Señor se dieron cuenta de que ya estaba muerto y no le tocaron el hueso, cumpliendo la profecía, Juan 19:33. Entonces el Señor físicamente era alguien completo. O sea, hasta ahora van 5 de 6. Hay muchas más, pero quise agarrar específicas. Y la última, porque vamos a continuar dentro de 8 días con el Cordero, y aquí hay mucho para agarrar. Por ejemplo, el sacerdote ponía las manos sobre el Cordero, llamaba o nombraba todos los pecados de Israel, y luego ese Cordero era puesto por el sacrificio. ¿Sí ve por qué es tan importante cuando se imponen las manos en el nombre del Señor Jesús? Porque lo que estamos haciendo es que estamos poniendo sobre Él nuestros pecados, porque nosotros no podemos salvarnos. Por eso Isaías dice que Él llevó y Él cargó con nuestras dolencias. Pero Él no quiere decir que ahorita ya no nos pueda sanar, sino que Él ya lo hizo de aquí en adelante. Y nos dio el nombre que es sobre todo nombre. ¿Se ve la importancia del nombre? Pero no hemos hablado del nombre, todavía no, porque eso sí se va a tiempo. Cuarta, sexta condición y última, para que vean que yo soy bondadoso. Y los dejo ir más temprano para disfrutar del pastel. Y esta me parece hermosa, o sea, no sé, para mí me parece espectacular. Y dice, se las voy a leer y ustedes traten de caer en cuenta de qué estamos hablando. Levíticos 21 del 10 al 14. Vamos a leerla todos juntos. Levítico capítulo 21 del versículo 10 al versículo 14. ¿Sí? Dice: y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramada el aceite de la unción, ya hablamos del aceite de la unción, el Espíritu Santo, el bautismo de Jesús, y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza, ni rasgará sus vestidos, ni entrará donde haya alguna persona muerta, ni por su padre ni por su madre se contaminará, ni saldrá del santuario, ni profanará el santuario de su Dios, porque la consagración por el aceite de la unción de Dios está sobre él, yo Señor. Y el 13, ustedes, y 13 y 14. Ahora sí entendemos por qué el Señor nos dice la santidad. Y por qué nos habla de que cuando nosotros adoramos a otro Dios, somos adúlteros, somos fornicarios. Porque el Señor nos dice de que cuando la adoración no va dirigida a Él, somos extranjeros. Porque la otra condición del sumo sacerdote era que cuando se iba a casar con una virgen. Y él viene por una esposa. No sé si ustedes lo están esperando o no, pero yo sí. Y su esposa, la condición es que sea virgen, que sea santa, con vestiduras blancas, con un vestido sin mancha. Entonces, el Señor no dejó nada al aire. Yo he tratado de comprender, o sea, uno es ignorante y es atrevido, porque uno trata de meterse en la mente de Dios y decir, ¿cómo hizo para que todo se diera? Porque es que todo se dio, no dejó nada al azar. Hasta ahora solo hemos concluido eso,
Para ser gran sumo sacerdote debía ser hombre, debía ser ungido, y el Señor lo cumplió. Mateo y Lucas. Fue totalmente hombre, como lo decía la ley, fue ungido a los 30 años, inició su ministerio, todo lo cumplió, no dejó nada por el azar. Y en el tiempo en que empezó su ministerio se cumplía también la Pascua, y en el día de su sacrificio cumplió lo del Pesaj, lo de la Pascua, los 50 años, se me fue el nombre, el de los casi 50 años, donde se perdonaba absolutamente todas las deudas. No me acuerdo, pero bueno, después vamos a hablar de eso. Entonces el Señor cumplió todo. Todo lo que está estipulado en la Escritura se cumplió justo en el momento de su muerte. Y uno dice, ¿cómo hay gente que no puede creer en el Señor? O sea, ¿cómo es que podemos dudar de la existencia de Dios si libros que fueron escritos 4000 años antes, el Señor los cumplió? Dice que el hecho de que el Señor hubiera cumplido 3 de las profecías que se habían, que eran como 300 y algo, la probabilidad era como de 0,000 elevado al billones. 3. Y las cumplió todas. Todas las condiciones. Todas. ¿Cómo no podemos vivir agradecidos con el Señor? Y uno dice, ¿por qué? No tengo idea. Lo sé el Señor que me ve a mí, que le ve a usted, que nos ve a nosotros, para que Él mismo se diera la tarea de despojarse y venir a hacer un plan de redención para salvarme. Eso es algo que nunca voy a comprender. Y yo creo que así esté con Él e intente preguntárselo, ni lo voy a entender. Como un Dios que está antes de todo, fuera del tiempo, de la materia, de todo lo que conocemos, como un Dios que no necesita de nada, porque Él no necesita compartir su poder, su gloria con nadie. Como un Dios, como mi Dios, se enamora de alguien como yo. Como mi Dios puede amarme a mí, que todos los días le fallo. Y aún así, ni siquiera me puso la condición de que yo muriera para salvación. Vino Él y se entregó por mí. Quiero invitarlo a que se pongan de pie. Yo no sé de pronto cómo estén en la vida, si haya situaciones difíciles, si hayan problemas, si hayan heridas en el corazón, que usted diga, yo cargo con este dolor, yo cargo con este enojo, cargo con esta ira, cargo con esta situación, yo cargo con este peso que no debería cargarlo. Pero el Señor ya cargó con todo. Y lo que tenemos es que despojarle eso a Él. Es difícil como humanos tratar de alcanzar como el nivel que al Señor le gustaría. Pero lo hermoso es que el Señor quiere que usted haga todo lo que esté en su alcance, que Él ya hizo lo que usted no puede. Que Él ya hizo lo que usted no va a poder hacer. Y ese es el punto. Ahí el siguiente punto era el perfume. Había un perfume especial que se echaba sobre el sacerdote, sobre el tabernáculo, que era una esencia única. Y cuando ofrecían los sacrificios, este perfume dice que se revolvía con las ofrendas y subía al Señor un olor grato, dice la Biblia. Y cuando Él se estaba preparando para la muerte, para la crucifixión, vino una mujer, una pecadora, que entendió el plan, que entendió lo que el Señor estaba haciendo. Y vino y se postró a los pies del Señor y rompió un perfume y con los cabellos empezó a lavarle los pies. Y lo dice, bueno, ¿y para qué? Y Corintios dice que las oraciones suben como olor de Cristo. O sea, cuando Él se presentó en el sacrificio con ese perfume, la única forma de que nuestras oraciones suban es por medio de Él. Por eso es importante el nombre. No podemos orarle a cualquiera, porque el nombre de Él es la esencia, el olor, la fragancia por donde pueden subir las oraciones. Por eso es tan importante conocer quién es Jesús.
Ese es como el afán que yo he tenido desde que empecé a predicar la palabra del Señor desde Colombia. Que lo que a mí más me ha preocupado es a quién le damos nuestra adoración. Porque acabamos de leer, yo no le doy mi adoración a nadie, dice Jehová. Nadie, ni quiero compartirla con estatuas ni esculturas, ni nadie, solo a mí. ¿A quién le estamos dando nuestra adoración? ¿Hacia quién va dirigida nuestras alabanzas? Porque el enemigo no nos va a atacar mientras sigamos adorando a otro Dios, porque a él le conviene, no estamos adorando al Dios verdadero. Pero cuando nosotros empezamos a profundizar en las Escrituras y empezamos a conocer quién es el verdadero Dios, ahí es donde viene lo bueno, ahí es donde viene lo sabroso. Y ese es el afán del Señor, creo yo, o de nosotros los predicadores que el Señor nos manda, es presentar a Jesús, su esencia, su ser, el verdadero. No la apariencia, ni la imagen, ni quedarnos en lo que podía hacer en las obras, sino en el que es. Juan dice, en el yo soy. Y quiero que le oremos al Señor y le digamos eso. No sabemos qué cargamos, queremos depositárselo a Él, pero queremos conocerlo a Él. Que Él pueda revelarnos todos los días su nombre, que Él pueda revelarnos todos los días su esencia, y poder llegar a adorar al verdadero y único y sabio Dios. El Señor Jesús